Muy buen día, licenciado Eric Estuardo Córdoba. Mi nombre es Kenneth Francisco Linares y cumpliendo con la última actividad asignada en el curso de Derechos Humanos, voy a exponerle un poco acerca del tema Estado de Derecho. Este es mi número de carnet y mi número de celular. Hablemos entonces acerca de cómo surgió el concepto de Estado de Derecho. Como en toda rama, en todo tema que queramos nosotros investigar, es necesario conocer cuál es el origen de ese tema para poder nosotros entenderlo en la actualidad. Entonces, el concepto surge concretamente en el siglo XIX, pero tuvo algunos antecedentes, como por ejemplo con Aristóteles, ¿verdad? Que él decía que el gobierno de una ley es más conveniente que el gobierno de una persona, es decir, que para poder administrar efectivamente el poder dentro de una sociedad, era conveniente que el gobierno estuviera bajo el imperio de una ley y no de la voluntad absoluta de un individuo. Montesquieu e Immanuel Kant también establecieron que la defensa de las libertades individuales de los seres humanos y que el control del poder del Estado debía estar bajo el control o el imperio de la ley y no de un individuo. También tenemos pues la Revolución Francesa, pues que se basó en el rechazo de la monarquía absoluta que hasta ese momento había permitido que el rey estuviera por encima de la ley. El término de Estado de Derecho surge concretamente en 1832 y es utilizado por primera vez por el jurista alemán Robert von Moll en su obra La policía alemana de acuerdo a los principios del Estado constitucional. Bueno, estamos hablando que es en 1832 y que fue un jurista alemán, por lo tanto, no utilizó el término Estado de Derecho en nuestro idioma, ni tampoco de forma literal, sino que para referirse al Estado de Derecho, él utilizó el término del Rechtsstaat, que literalmente significa Estado normado, Estado regulado o Estado de Derecho. Definición moderna del Estado de Derecho. Ya conocemos un poco entonces de dónde surge, desde Aristóteles hasta el jurista alemán Robert von Moll. Entonces, podemos definirlo ya concretamente, ¿verdad? Y podemos decir que el Estado de Derecho es aquella organización en donde todos los miembros de una comunidad se consideran igualmente sujetos al respeto de códigos y procesos públicamente divulgados, es decir, no solamente se consideran sujetos al respeto de una ley, sino que se consideran sujetos al respeto de todo un sistema legal. Es aquel régimen en donde las autoridades actúan únicamente dentro de los límites establecidos por la ley y su legitimidad depende de su apego a dichos límites. Es decir, para que yo considere que en un Estado de Derecho esa autoridad tiene capacidad y tiene el derecho de decirme a mí qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer, entonces tiene que estar bajo el imperio de la ley. El Estado de Derecho, pues, es aquel en donde todas las autoridades, toda la población civil respetan la ley, están bajo el imperio de la ley y ningún grupo se encuentra en ventaja sobre otro con respecto a su observancia o con respecto a su cumplimiento. Principios de un Estado de Derecho, o sea, ¿cuáles son los principios que deben regir un verdadero Estado de Derecho? Tenemos el principio de presunción de inocencia, en donde todos deben ser considerados inocentes hasta que no haya una sentencia firme dictada por autoridad competente que demuestre lo contrario. Justicia imparcial y abierta. Todos deben de tener derecho de acceso a la justicia, sin distinción de características personales o físicas. El principio de retroactividad de la ley, es decir, que la ley no puede ser aplicada a hechos que ocurrieron con anterioridad a su entrada en vigencia. Este principio tiene una excepción bastante conocida, que es en materia penal, ¿verdad? Cuando favorezca al reo. El principio de legalidad. Según este principio, todas las actuaciones del poder público deben ser apegadas a la ley. Tenemos el principio de rendición de cuentas. Este es muy importante porque a través de este principio es que se forma un gobierno auditable en donde todas las autoridades, funcionarios, empresas privadas rinden cuentas dentro del marco de la ley y asumen la responsabilidad por sus acciones o por sus omisiones. El principio de leyes justas, es decir, que
ni una ley se promulgue solamente para beneficiar a un sector social y perjudique a todo el conjunto social restante. Gobierno transparente y la aplicación de la justicia en todas sus ramas, ¿verdad? Bueno, ahora que conocemos ya desde dónde surge el concepto de Estado de Derecho, cuáles son sus principios, hay que hacernos la pregunta. ¿Existe el Estado de Derecho en Guatemala? El proyecto de justicia mundial establece cada año un índice muy acertado en donde evalúa a los estados del mundo y establece qué porcentaje de Estado de Derecho tiene cada uno. Es decir, señala qué estado se acerca más a la concepción de un verdadero Estado de Derecho. Y el análisis más reciente, que se realizó el año pasado, dio los siguientes resultados para Guatemala. Bueno, claro, toma principios como los ya vistos anteriormente, ¿verdad? El principio de rendición de cuentas, leyes justas, gobierno abierto, mecanismos de justicia imparcial para la evaluación. Según el reporte publicado el 25 de octubre de 2023, Guatemala obtuvo una puntuación de 0,44 sobre 1, ubicándose a nivel mundial en la posición 111 de 142 países evaluados. Es decir, que ni siquiera pasamos el ranking 100, estamos en un ranking bastante bajo. Esta tabla nos demuestra algunos puntos, algunos principios que fueron evaluados en los últimos 3 años. Si podemos ver, está el principio de límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, derechos fundamentales, justicia civil, penal. Y si evaluamos la tabla de datos, nos vamos a dar cuenta que los índices más bajos del estado de Guatemala los encontramos en la ausencia de corrupción, 0,33, 0,33, 0,34, en justicia civil, 0,33, en justicia penal, que es el más alarmante, venimos de un 0,29 hasta un 0,30. Entonces, podemos decir que de los tres poderes, el poder judicial es el que más está siendo afectado por la corrupción y el que más se está alejando cada año de un concepto de Estado de Derecho. Y aquí hay una evolución histórica de las puntuaciones de Guatemala desde el año 2015. Vemos que Guatemala se ha mantenido desde el 0,4% en escala sobre 1 hasta el 2023. O sea, no hay avances realmente en cuanto a que Guatemala se acerque a un verdadero Estado de Derecho. Entonces, ya con los resultados expuestos, mi conclusión es la siguiente. La realidad en Guatemala nos demuestra que el tan aclamado Estado de Derecho no ha sido totalmente alcanzado y que cada año nos alejamos más del mismo. Solo cuando las autoridades, funcionarios y toda la gama de población civil dejen de ver a las normas y a la ley como un medio para eludir la justicia, tomando como base el poder económico, político o social que puedan ostentar, y en cambio la vean como una barrera al ejercicio de su poder, sin más objetivo que el bien común estipulado por la Constitución, solo y únicamente solo así podríamos nosotros decir entonces o ver en Guatemala un Estado de Derecho. Bien, aquí lo dicen las palabras en negrita, ¿verdad? La ley no es un instrumento a favor del poder, debe ser un limitante del mismo. Es decir, que no debemos de ver al derecho ni a la ley como una escapatoria de la justicia, que porque tengo poder económico no tengo que cumplir ciertas normas, que porque tengo poder político estoy exento de ciertas responsabilidades. Eso no es así. El Estado de Derecho es aquel en donde todos respetan la ley y donde todos están dentro del marco de legalidad. Y es por eso que Guatemala ha tenido tan bajos índices estos últimos años. Y solo va a cambiar justamente cuando nosotros entendamos esto, ¿verdad? Que la ley no es un instrumento a favor del poder, es un limitante del mismo. Con eso concluyo mi exposición, licenciado, y gracias por el tiempo.